puede arriesgar un escenario propio, personal y doméstico a cuánto? ¿Meses? Preguntame marzo, abril, qué sé yo, está ahí, por ahí me animo. Y ya voy yendo con Emanuel, arrancando con esto que él proponía 8 años, porque después del móvil, porque le quiero preguntar sobre una noticia. Ahora arrancamos, vamos a ir a un móvil primero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Hace tiempo te venimos buscando, gente que cumple antes de que termine el año, así que te lo agradezco. Pero después del móvil quiero preguntarte. Hoy leía la noticia de Melconian y la Fundación Mediterránea. Digo, independientemente de eso, vos estás pensando en economistas que ya están planeando o preparando un plan económico para un próximo gobierno. Y todavía no tenemos la más puta idea de lo que está pasando con perdón. Pero la verdad que es una noticia que me van a ayudar, por supuesto, tanto Jairo como nuestro entrevistado. Pero más allá de las cuestiones técnicas de la Fundación, de Córdoba, de lo que significa, del ruido que causó, ¿hay gente que está pensando en un plan para un próximo gobierno? Recordemos a la gente que te referís a que lo designaron a Carlos Melconian al frente del Centro de Estudios de la Fundación Mediterránea, que es como el sello histórico donde, por ejemplo, se formó Domingo Cavallo con el poder detrás de Arcor. Más allá de eso, lo que me desconcertó tremendamente de la noticia es que no son los mismos que dicen hay que apoyar, hay que acompañar, hay que aportar ideas para el próximo gobierno. ¿Y cómo creen que van a heredar Ahora se lo vamos a preguntar a Emanuel. A ver si me lo querés contestar ahora, porque la verdad es que me dejó... Digo, ¿cómo hay alguien entonces que sabe? Digo, no quiero entrarle a Melconian, no te quiero meter un quilombo con Melconian, pero hay alguien que se presupone que sabe cómo va a terminar este gobierno y entonces ya puede empezar a hacer un plan para los próximos 2 años. Melconian estuvo acá y dijo, yo estoy para proponerle a este gobierno. ¿No dijo eso? Sí, pero dijo que estos 2 años eran 2 años perdidos. Estos 2 años que faltan para 2023 eran 2 años perdidos. A ver, vos lo decías recién en la editorial. Una de las cosas que los economistas sabemos es que la inflación alta lo que te hace es acortarte los periodos de planificación, pero no a vos, a todos, a una empresa, a un jubilado, a un estudiante, a cualquiera. A mí me parece que hoy hablar de 2024 es ciencia ficción. Yo sinceramente creo que desde el punto de vista profesional sería, la verdad, poco serio decir, bueno, en 2024 ni siquiera tengo un plan económico. 2024 es ciencia ficción, decir. No, decir 2024 la inflación va a ser 20 o va a ser 80, hoy es ciencia ficción, pero digo, no solo por las características propias de la economía argentina, sino porque el gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con el fondo que básicamente es un programa macroeconómico. Entonces puede cerrar un programa macroeconómico blanco, un programa macroeconómico gris, un programa macroeconómico negro. Sin esa información, pensar en 2024 me parece que desde el punto de vista profesional carece de sentido. Hoy es difícil proyectar a Argentina a 2022. Entonces, los programas económicos siempre buscan resolver enfermedades, pero vos no sabés con qué tipo de enfermo te vas a encontrar en 2024. Entonces, yo, sinceramente, desde el punto de vista profesional, es un ejercicio que no hago. A mí hoy un cliente viene y me dice, dame una proyección para 2024. Le digo, no trabajo de eso. Anda un astrólogo. Porque estamos a punto de tomar definiciones que van a cambiar el corto y el mediano. Supongo que no es que te lo pregunta, digamos, qué sé yo, simplemente porque quiere saber, sino porque en función de eso va a invertir o no va a invertir, o va a tomar gente o no va a tomar gente. Digo, en función... Esa es, digo, la carta de navegación que nos falta a todos. Sí, totalmente, pero de vuelta, tenés un enfermo terminal que te pregunta si en 3 años va a poder correr una maratón. No es la pregunta adecuada para este momento de la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene una posibilidad de estabilizar la situación actual con mucho esfuerzo, con algo de suerte, digamos, es complejo, pero no es imposible. Ahora, esto puede girar para un escenario que no nos guste, puede ser lo mismo que tenemos ahora y una lenta agonía, o puede haber una mejoría. Con el gobierno a punto de tomar una decisión respecto de cómo navega estos próximos 2 años, si querés ponemos número en 2024, vamos a proyectar la inflación en 2024, 20 u 80. Es como que yo te diga, mañana llueve o mañana no llueve. Voy a tener razón. Digamos, 0 no va a ser. Entonces, me parece que hoy hablar de 2024... Un ejemplo súper ramplón que me parece que entendemos todo y es lo que preguntamos. Solamente decime si va a llover para saber si llevo paraguas, digamos. Nada más, no te estoy diciendo que me diga cuánto, a qué hora, más o menos. Ya vamos al móvil, pero digo, es
Si llueve, salgo con paraguas, evito mojarme. Si evito mojarme, probablemente no me resfríe. Si no me resfrío, no falto al agua. Viste que es como una consecución de hecho. Digo, eso, salvo, ni siquiera eso nos pueden decir. Nada. Estamos todos mirando así, de brazos cruzados, un acuerdo con el fondo que no termina. La gran mayoría no terminamos de entender, digamos, ¿no? La letra chica. No, pero insisto, y además no se reduce a un acuerdo con el fondo. O sea, vos al fondo lo que necesitas decirle, y no es al fondo. Nosotros le pedimos prestado a los países. El fondo es simplemente el lugar donde los países se reúnen, pero a los que le debemos son a los países del mundo, no al fondo. El acuerdo con el fondo lo que te va a decir, o lo que le va a decir al mundo, es cómo Argentina le debe 47.000 millones de dólares a los países a los cuales le debe. Cosa que yo caracterizo como, sin dudas, el error económico del siglo XXI. O sea, 47.000 palos con el... Mirá que vamos 21 años nada más. ¿Tanto? No es el acuerdo más grande en la historia del Fondo Monetario. El error económico, dijiste, del siglo XXI. Pero es el acuerdo más grande en la historia del Fondo Monetario, Romina. Pero que sea el más grande no necesariamente quiere claro decir que sea el peor. Sí. Para vos es el peor. No, perdón. El fondo entra a los países cuando vos tenés una crisis. El tamaño del paquete de ayuda es como que vos me digas la cantidad de pastillas que te dice el médico que tenés que tomar. Si es la más grande en la historia, tenés el problema más grande en la historia. Eso es el acuerdo con el fondo que firmó Macri. Ahora, después de decirle a los países cómo le vamos a devolver la plata que le debemos, el gobierno se tiene que dar vuelta y decirle a los argentinos cómo vamos a hacer para crecer, cómo vamos a hacer para entender si de acá a un año es negocio producir petróleo o caramelos. Hoy eso no lo sabemos. Hoy eso no lo sabemos. Entonces, a mí me parece que el acuerdo con el fondo es el primer paso, porque obviamente devolverle 47.000 millones de dólares a los países no es un chiste. Ahora, vos podés decir cómo le devolvés eso y nosotros estar acá dentro de un mes diciendo, che, Manuel, ¿cómo ves? ¿Qué es negocio en Argentina? ¿Producir caramelo o producir petróleo? No sé, no está dentro del fondo. O producir, ¿no? Me dejan un minuto de ir con Gabriel, por favor, con Gabriel Prósperi, que está en Budge, ¿no? Está en Ingeniero Budge, una búsqueda desesperada por esta mujer que está desaparecida hace ya 6 días. A ver, ahí lo tenemos. Exactamente, Romina, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos estás? A tomar la información con muchísimo cuidado porque pueden ser horas justamente decisivas en el misterio, en el caso de Nancy Videla. Esta tarde un llamado anónimo al 911 alertó sobre esta dirección en la que estamos, una casa en la calle de Bucarest al 2500. Ese llamado hablaba de una persona que habría tenido una relación con Nancy. Nancy veía a esta persona, un hombre mayor de unos 70 años, habitualmente. Al parecer, esta persona le prestaba dinero o de alguna manera le hacía llegar dinero a Nancy, reitero, según esta llamada anónima. A partir de ese llamado es que la policía o los investigadores pusieron justamente el ojo en esta casa, en donde también hay habitaciones que se alquilan, habitaciones de alquiler, justamente regenteadas por esta persona. En el transcurso de la tarde, cuando la policía comenzó a llegar, un inquilino justamente de esta propiedad, Romina, dijo que en los últimos días en una pieza se había hecho un contrapiso, casi de apuro. Y es por eso que es este movimiento y es por eso que ha llegado un cuerpo de bomberos especial con herramientas justamente para trabajar. No sabemos si específicamente en estos momentos ya están trabajando sobre ese contrapiso al que hacíamos referencia, pero lo cierto es que el movimiento desde las 5 de la tarde hasta ahora es aquí, en este lugar, muy cercano a donde se tiene la última señal de celular captada por GPS del celular justamente de Nancy. Por lo tanto, por eso decíamos, la información que tenemos es esa y la tratamos con mucho cuidado. Son momentos decisivos y aquí los vecinos, los allegados, los amigos de Nancy están reunidos en esta esquina esperando alguna información, alguna novedad respecto de esto que se está trabajando en este momento. Pero son horas decisivas. Mañana, como vos bien decías, va a cumplirse una semana de la desaparición de Nancy, una mujer de 31 años. Se sabe que trabajaba en un departamento en Palermo, que el viernes salió de trabajar de ese departamento, que se tomó el colectivo 39 hasta la estación Constitución, que en la estación Constitución se tomó un tren hasta la estación Lanús. En la estación Lanús se bajó y se tomó un colectivo para llegar aquí, a Ingeniero Budge, específicamente a Villa Albertina, en donde ella justamente alquilaba una pieza. Se comunicó con su novio
con Alan en ese momento. Desde ese momento no se sabe más nada, 7 menos 10 de la tarde, la última comunicación, hasta aquí, el dato más certero. Y aquí sigue trabajando la policía. Cualquier novedad, Romina, estamos al instante al habla. Sí, intuyo que vas a quedarte ahí, por supuesto tenés prioridad, 6 días, ella buscándola, se perdió el rastro, salió a trabajar, no se sabe qué fue lo que pasó. Agradezco la prudencia, se han escuchado especulaciones de todo tipo. Insisto, acá prima la mesura, se está buscando a una mujer hasta ahora desaparecida y cualquier cosa volvemos con vos. Muchísimas gracias. Cómo no, hasta luego. A ver, Jairo, vuelvo con esto porque yo digo, lo escucho a Manuel y ¿sabes lo que me pasa? Digo, vos decís, bueno, lo del acuerdo con el fondo, eso después va a tomar. Pero todo parece que va a pasar, porque el gran problema es que hay tanta expectativa con el acuerdo con el fondo, como si eso fuese a solucionar esta cuestión de incertidumbre, que el día después del acuerdo con el fondo vamos a estar todos mirando y decir, ¿y? Sí, no sería la primera vez que se le pone a un hecho particular de relacionamiento con el mercado, con los acreedores, todas las fichas para que el día después de que haya algo, supuestamente todo cambie y ahí te encontrás con que los problemas son los mismos que antes. ¿Cuánto te puede ayudar el acuerdo, el entendimiento con el fondo? ¿Y qué crees que hay que decirle a los que creen que un acuerdo con el fondo es anticrecimiento? O sea, cuando mirás la historia, ¿cómo le decís? No, la idea es crecer, pero hay que firmar un acuerdo con el fondo porque lo tenés que pagar y si el plan no es romper, tal vez eso te condiciona o te ralentiza el crecimiento. ¿O son compatibles crecer con el fondo? A ver, el fondo históricamente tiene 2 tipos de acuerdo. El malo y el malísimo. Bien. No hay mucho más. Tenemos una noche de optimismo, sí, a puro optimismo con el malo. Me abrazo al malo entonces. Sí, por supuesto. O sea, lo que digo es, pero a ver, en este caso sí aplica la metáfora hogareña. Suponete que venías no pagando una deuda y de repente llegan los acreedores a tu puerta y te dicen, che, la tenés que pagar. Bueno, esa parte de la película es mala o malísima. Mala o malísima dependiendo de qué. La tenés que pagar mañana, malísima. La tenés que pagar a lo largo del tiempo, mala. Yo creo que eso es lo que hay que ir a negociar. Ahora, históricamente el fondo, por lo menos en Argentina, cada vez que Argentina firmó un acuerdo, al otro año la inflación fue más alta y el crecimiento fue más bajo. Por eso, esta va a ser la vez 25 que y el vamos acuerdo a decir. se incumplió. Claro, esta vez va a ser la vez 25 que vamos a decir, esta vez va a ser distinto. Ojalá, yo no pierdo las expectativas. Me parece que el fondo está empezando a dar señales concretas, por lo menos en palabras del ministro Guzmán. Si empezamos a pagar en 2026, yo empiezo a estar sorprendido. Si el fondo nos devuelve 5.000 millones de dólares que le pagamos este año, me vuelvo a sorprender. Y sobre todo, si el fondo nos firma un acuerdo de largo plazo, 10 años, donde no nos pide reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal, eso, si vos mirás para atrás, los últimos 15 acuerdos con el fondo de largo plazo vinieron con reforma fiscal, reforma laboral, reforma previsional, todas feas. O sea, sería un fondo bastante distinto, salvo porque te pondrían todas las fichas en la cuestión fiscal. Claro, pero no es una cuestión digamos, de optimismo, de argentinismo, que también lo tengo y quiero que sea el mejor acuerdo de la historia. Es una cuestión del tamaño del moco que el fondo se mandó con Argentina. Digo, lo que hoy, por ejemplo, está recordando el presidente, en mi impresión, adecuadamente, es que protocolarmente, digamos, legalmente el fondo, cuando el fondo hace una asistencia que es considerada excepcional, y de vuelta, recién hablábamos que nos dio Argentina la más excepcional en la historia, por normativa el fondo tiene que hacer una auditoría interna si la asistencia excepcional fracasó. O sea, vos decís, che, me tengo que apartar de las reglas, esto es excepcional, es un lío. Argentina, 2018, acuérdense, no hay más deuda, bla, bla, bla. El fondo te dice, bueno, ok, te permito apartarte del reglamento. Ahora, si pifiás, venís y me explicás qué pasó, por qué salió mal, etcétera. Yo creo que eso no es un paso formal, no es una cuestión de retórica política. Es muy importante porque vos decís, bueno, para que esta vez no sea igual que siempre, aunque sea aprendamos, no te digo que ni aprendamos de los últimos 24, aprendamos el de hace 10 minutos. Ahora, los dos, lo vamos a ver ahora Alberto Fernández refiriéndose justamente a esto. Pero parece el pero Macri, pero llevado, digamos, ante las autoridades del fondo. Macri? No, ahora lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¿Querés pelear? No, para nada. No, para nada. digo, vamos a escuchar al presidente haciendo referencia justamente a la deuda tomada por el gobierno anterior y parece, digo yo, un pero Macri, pero ante las autoridades del Fondo Monetario que no te va, o sea,
que me parece que ahí no cabe la retórica política, la interna, la pelea, responsabilizarlos a ellos también, perdón, como partícipes, tal vez, digamos, de este moco que vos llamás. Pero Macri en las urnas. O sea, vos le podés decir a la sociedad, che, tengo este lío con el fondo, hay que decirle, pero ustedes. A ver qué decía Alberto Fernández. Nosotros, como ya nos pasó en el año 2003, afrontaremos las deudas que otros generaron. Pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el Fondo Monetario Internacional a paso seguro y con el pulso firme. Queremos lograr un acuerdo que nos permita refinanciar los abultadísimos vencimientos de deuda para los próximos 3 años a los que se había comprometido el gobierno de Mauricio Macri. Buscamos que esa deuda no nos impida llevar adelante el programa plurianual que queremos implementar para que la Argentina continúe en la senda de la recuperación, con generación de empleo, y que para que podamos reducir la inflación también por esa vía. Dos cuestiones. La primera, vamos al pero Macri. O sea, se para, no sé si esto va a funcionar frente, digamos, a las autoridades del fondo, que entiendo, digamos, que en la mirada que planteás fueron copartícipes de este moco, digamos, ¿no? Para decirlo muy poco técnicamente. Pero por otro lado, insiste que el acuerdo con el fondo no va a conllevar un ajuste, y esto es algo que todos te miran y te dicen, y parece muy difícil. Aún el propio Redrado, creo que, digo, Redrado porque estuvo el otro día, pero decía, bueno, no es tan asimétrica la relación, porque cuando, ¿no? Decía, cuando debes 10 es un problema tuyo, cuando debes 100 es el problema del banco, ¿no? Ponía como este ejemplo. No estamos en una relación tan asimétrica para negociar. Ahora, ¿no te parece ingenuo plantear? Las dos cuestiones me interesan. Primero, digamos, cuánto de echarle la culpa o la responsabilidad, así la tenga el gobierno anterior, te puede pesar en la negociación con el fondo, que es lo que decía el presidente recién, y por otro lado, si realmente es creíble la posibilidad de un acuerdo con el fondo sin un ajuste. Primer punto, y para tratar de salir de los tecnicismos. Si yo vengo acá hoy, vos me prestás $2 millones, me acompañás al casino, y la siguiente semana venimos acá y vos me decís, Emanuel, te voy a explicar cómo me devolvés los $2 millones porque vos no entendés nada de cómo administrar plata. Yo puedo decir, pero Romina, porque me la prestaste vos. Y vos te diste cuenta que esa plata no estaba siendo usada para lo que tenía que ser usada. Que quiero aclarar esto porque me parece que hay una confusión tremenda. La deuda de Macri era impagable el 3 de marzo del 2018. El 9 de mayo de 2018 ya era más impagable que el 3 de marzo del 2018, que es cuando empieza la corrida. El fondo le da $40.000 millones. Lo que había que hacer es poner los $40.000 millones en el Banco Central, cerrar toda la salida de capitales y decirle a los acreedores, a los bonistas, miren, si quieren salir todos y rápido, no se puede. Si quieren salir de a poquito y a lo largo del tiempo, tengo la plata para pagarles. Eso era lo que Macri tenía que hacer, que era reestructurar una deuda que él tomó de manera absolutamente, desde el punto de vista técnico, irresponsable. Sin dudas. Fuimos 2 años consecutivos el país que más se endeudó en el mundo. No en porcentaje del PBI, en guita. O sea, nos endeudaba más que Arabia Saudita. Una locura. Ahora, sobre el acuerdo con el fondo y si es un ajuste o no es un ajuste, te puedo hacer una pregunta personal, si te acordás. Sí. ¿Cuánto pagas de luz? Nada. Más o menos. Muy poco. ¿800 pesos? 1024. Listo, yo pago 1.200. 1024. De gas debo pagar 800. Sí. Buenísimo. Todos estos casos sumados, sí, porque ni vos ni yo tenemos una posición complicada económicamente hablando, sí, suman $12.000 millones. ¿Sí? Vos me decís, ahí adentro debe haber gente que no puede pagar, seguro. Suponete que son 4 lucas, ¿sí? Ya quedamos en un número, ponele que tenemos 6, 8.000 millones de que estamos derrochando. Si el gobierno logra reducir los subsidios a los ricos, porque te quiero decir, en la Argentina el 45% de pobreza, vos y yo somos ricos. Si el gobierno logra hacer un ajuste... Sí, también habrá que ver qué es rico, ¿no? En la Argentina de hoy, sí, vos y yo somos ricos, sí, sin dudas. Sí. Si decimos nuestros ingresos acá, sí, es obsceno. Sí. Eso es ser rico. Sí. Y te ponen el porcentaje más chiquito de ingresos. Sí, pero es ridículo. Sí, en bueno, relación, pero es por el contexto social. Bueno, en el contexto, por supuesto, pero lejos, digo,
Ahí es otra vez donde está, después vamos a entrar a la discusión que ya teníamos con él sobre las 12 cuotas, lo rico, qué rico. Es donde nos toca vivir, Romina, pero nosotros tenemos zapatos que valen lo que gana una persona por mes. Sí. Entonces, lo que digo es, no vi tus zapatos, pero qué sé yo. Son de Prun, le mando un beso grande, gracias, yo los tengo de canje. Pero lo que digo es, si el gobierno logra calibrar ese ajuste, creo que va a ser casi un programa trosco, digamos. El ajuste lo van a pagar los ricos, por primera vez en la historia. No sé si va a poder hacer eso. Pero te hago una pregunta. Ahora, perdón, si el acuerdo con el fondo viene y dice, che, ¿sabes qué? Hay que bajar las jubilaciones. Yo voy a estar acá diciendo es una locura, son dementes, eso no se puede hacer, no conviene hacerlo y si lo hacen va a salir mal. Pero ya bajaron las jubilaciones. Sí, por supuesto. El gobierno ya bajó las jubilaciones. ¿Pero sabes por qué bajaron las jubilaciones? Porque cuando vos comparás las jubilaciones contra 2019, perdieron más o menos 10 puntos en términos de lo que subió la inflación. Cuando comparás los subsidios contra 2019, subieron 100 puntos más que la inflación. Pero ahí, Emanuel, te hago una pregunta. Porque para la gente que no lo recuerda, vos fuiste viceministro en el gobierno de Cristina en Economía, eras parte de un proyecto político, después cambiaste al mundo de la consultoría. O sea, le pasaste de hablar o trabajar en un proyecto político a hablarle a clientes, empresas, los mercados. Que por QES, ¿no? La consultoría. Pero me interesa ese tránsito porque uno cuando ve hoy al kirchnerismo o al peronismo en esta versión del kirchnerismo gobernando, se enfrenta ante un problema, o por lo menos así parece, donde tiene que hacer cosas que no son del palo del corazón del kirchnerismo. Subir las tarifas. Es algo que no está en la identidad de lo que fueron esos 8 años, que siempre se discutió, que arreglar con el fondo no son banderas de un acto. ¿Cómo crees vos que se puede, habiendo estado en el gobierno y hoy estando hablando de los mercados, ves, yo le decía hoy a Romina en la próxima, para mí es un tema de el mercado y la calle, el mercado y los que me votaron. ¿Vos crees que puede resolver ese punto el gobierno? Voy a los hechos. De los 4 años que a mí me tocó estar en la función pública, el equipo económico que yo integré, 2 de esos 4 años subió las tarifas. Todos los diarios titularon tarifazo. La suba fue más o menos 20 puntos arriba de la inflación. Se arregló con el Club de París, se pagó el CIADI. Digamos, no es que se hicieron... También se estatizó YPF. A mí me pasa que, digamos, cuando voy a una unidad básica a dar una charla, me dicen, vos arreglaste con el Club de París. Y cuando voy a ver a un cliente, me dice, vos estatizaste YPF. Bueno, digamos, me parece que ese gobierno fue, digamos, pragmático y priorizó ciertas cosas. No era lo mismo segmentar las tarifas en el 2010, donde esto no existía, era un BlackBerry con unos botones que se te rompían cada 2 meses, que hoy, que Google tiene más datos nuestros que el propio gobierno. No era lo mismo. Segundo, hoy ya aprendimos que subsidiando de manera horizontal a toda la Argentina, nos podemos quedar sin petróleo y sin gas. Por suerte aprendimos y este gobierno no comete ese error. Esa primera palabra del plural, ¿a quién incluye? Me parece que incluye a un gobierno donde vos, cuando mirás qué hizo Cristina después de estatizar YPF, qué hizo Macri cuando tomó el gobierno y qué hizo Alberto cuando continuó, si vos trazás una línea y te fijás la política del petróleo y del gas, que nos llevó a una de las peores crisis de desabastecimiento, digamos, de la historia moderna, hay una continuidad ahí. Hay una continuidad. Todos los gobiernos le pagaron a los productores para que siga saliendo cada vez más petróleo y más gas. Al punto tal que si no empezamos a hacer un gasoducto ahora, en el verano vamos a tener más gas que el que entra en los gasoductos de Argentina. Con las tarifas, para mí, es el paso que nos falta dar. E insisto, si no es eso, tenemos que empezar a pensar qué gasto ajustamos para consumir menos dólares y que esos dólares se los podamos dar al fondo. Entonces, cuando a mí me decís, che, está bien que el Banco Central pague los pasajes en dólares taca-taca y yo, lo pongo en primera persona, lo pague en cómodas cuotas de 12 cuotas sin interés, ¿en pesos? No, ahorrate esos dólares, yo lo puedo pagar en el contado. ¿Está bien que yo pague 1.000 pesos luz? No, cobrame 2.000. Pero es que ahora, eso llevado a que además hay que sacar la tarjeta alimentaria, hay que bajar las jubilaciones, listo, yo ahí voy a la plaza a tirar piedras, no voy a venir acá a la televisión. Pero me parece que hoy, cuando vos mirás la composición distributiva del gasto público, creo que hay formas de acomodarlo sin que garpen esta fiesta a los que menos tienen. La fiesta, digo, de los 40.000 palos de hace 2 años. Pero la clase media, digo, ahí hay un problema de segmentación y donde, digo, a mí me hace ruido y lo discutíamos con Jairo también, quienes están, digamos, en la punta de la pirámide. Sí. Porque realmente hay medidas que han golpeado y mucho a la clase media por parte de este gobierno. Y si vos pensás de verdad que los ricos, como vos los llamás, son los que pagan los pasajes en 12 cuotas, también cuánta gente que conocés de clase media que creo que era lo mejor que teníamos, lo que nos distinguía del resto de la región, que arranca, digo,
Perón, Irigoyen, digo, esa clase media que logró integrarse se está desintegrando y vamos a terminar, por lo menos parecería, con una clase baja, muy baja, y una clase alta, muy alta, porque no es a los ricos, y no es por la medida en particular, ni porque me cortaron a mí las cuotas, insisto, por la idea, creo, prejuiciosa que tiene el gobierno respecto de que eran los ricos los que podían viajar al exterior en pagando cómodas 12 cuotas. No es cierto. Digo, hay una clase media, había una clase media que ahorraba, que esperaba tener para sus vacaciones, que lo pagaba en 12 cuotas, o de verdad pensemos en tus clientes ricos, verdaderamente ricos, tarjetean en 12 cuotas y ven cómo hacen para pagar los pasajes. Romina, mi Manuel. pregunta es, ¿vos crees que vos sos de clase media? Sí, bueno, yo creo... ¿Estás equivocada? Bueno, por la segmentación que hacen, yo soy de clase media. Estás equivocada. Bueno. Pero de vuelta, en Argentina hay gente que gana Yo tengo un 30.000 departamento pesos por con un mes. crédito en el Credit Cop. Tengo un auto, tengo 2 hijas que mando con muchísima dificultad Pero a yo un no- colegio. Yo no estoy evaluando tu esfuerzo. pero Tu esfuerzo es un montón. No importa, no importa. Y en el Hay país gente en el hace que mucho más vivimos, esfuerzo. No, pero lo entiendo. lo saco de vos. Pero vos no te parece ridículo decir que yo digo, pongámoslo en mí. Pero a vos no te parece ridículo que una persona que tiene su crédito en el Ok. Credit Cop que no terminó de pagar, un auto, porque no tengo, o sea, Perfecto. salirme a buscar no tengo más que eso. Este laburo y otros laburos porque Vamos a los números. tenemos que trabajar. Vamos a los números porque si no parece un prejuicio, digamos. A mí me encanta. ¿Pero qué soy yo? ¿Soy ¿Puedo terminar? rica? ¿Puedo terminar? Para este país entiendo que sí, Puedo- es ridículo que pero entienda si que querés soy te rica. comparamos con Suiza y sos pobre, estoy de acuerdo. Bueno. Lo que digo es, vamos a los números, porque si no parece que tengo un prejuicio. A mí me encanta comprarme ropa cara, viajar al exterior y pagarlo en 180 cuotas, que la luz me la regalen, me gusta todo eso. Después me doy cuenta en el país en el que vivo. Pero a mí Entonces, no dije que me gusta que me voy a regalen esto. la A mí luz, sí, ¿eh? a mí sí. Ah, bueno, No, te estoy poniendo ok, en primera persona. ok. Ahora, voy a esto. No quiero saber cuánto ganas, pero hoy una persona que tiene la suerte de tener un trabajo en el sector privado registrado en blanco, como se dice habitualmente, gana 90.000 pesos. ¿Sí? Promedio gana 90.000 pesos. Ahora, el ingreso promedio de los hogares de Argentina, o sea, lo que gana el jefe o jefa de familia, más lo que gana la pareja, el jefe o jefa de familia, más lo que gana el hijo que hace una changa, todo eso da 80.000. Entonces, si vos tenés un tipo que gana 90.000, en la Argentina, donde el ingreso promedio de un hogar que tiene 3 personas, no una, es 80.000, sos rico. Me gusta, me parece horrible, pero es la realidad que nos toca Pero vivir. no estamos Entonces, tirando la vara mi para pregunta abajo. es, la vara es donde está, yo no la tiro para Pero abajo. digo que la tiró para abajo 10 años de crisis macroeconómica. Entonces, mi punto es, cuando yo estoy en mi casa, prendo el aire acondicionado para dormir tapado, Sí. hay un tipo que deja de cobrar una tarjeta alimentar. No dejo de prender el aire acondicionado. ¿Sabes por qué? Porque no le puedes hablar a la gente con el corazón. Le tenés que hablar con el bolsillo. Entonces, si yo por prender el aire acondicionado y dormir tapado pago 5 lucas, por ahí vamos Pero a vos poder hablas, repartir Manuel, 3 tarjetas hablás como alimentar si no más. digo, para no entrar, pero hablas como si no pagáramos impuestos por sobre lo que, digamos, respecto de lo que ganamos también, ¿no? Pagamos impuestos respecto a lo que ganamos. Mi impresión... Hablas también con el En bolsillo. los por supuesto. en los Hablas pa- también con el bolsillo. Pero Es en los una manera países de en los hablarte que- al bolsillo. Pero, y Romina, yo no sé si veo, digamos, tampoco voy a ir al discurso de que no veo mis impuestos en las escuelas, en los hospitales, o sea, claramente. Yo te ¿no? digo, yo pago un montón de impuestos. Hoy tengo una empresa y puedo vivir de mi actividad porque desde primer grado hasta la maestría lo hice en la universidad pública. Entonces todo lo que yo pagué es al revés, no es que lo veo. Ya lo tengo incorporado en lo que el Estado me regaló. Y en los países donde a mí me gustaría vivir, Sí. los nórdicos Sí. pagan más impuestos que acá. ¿Los servicios públicos son mejores? Sí. Por supuesto. Sí. Pero es huevo y la gallina. Vos me Sí. decís, la gente paga más impuestos porque los servicios son mejores. Los servicios son mejores porque la gente paga más impuestos. No sé, lo que digo es que nos toca vivir esta. Pero vos no te parece que se está golpeando insisto, porque vos decís yo no soy clase media y todos decimos, nos reconocemos, digo, yo les pregunto a los chicos también, se reconocen clase media, digo. Igual son no, dos cosas distintas. Porque las encuestas que vos lees de los sociólogos que estudian te dicen que el 80% de la gente se autopercibe de clase media. Sí. Aunque no lo sea. Cuando la ciudad de Buenos Aires, por traerlo a nuestra burbuja porteña... Pero porque el número es absurdo Eso. por el que, Bueno, por el que pero son las partís dos de cosas. que alguien es de clase media vos o tenés- de Bueno, Romina, clase yo me alta. autopercibo flaco, alto, rubio y de ojos celestes. Vos estás pero, buenísimo, pero es Manuel, esto, no te pero es preocupes, esto. sí. No podemos Está- basarnos en que vos me Es decís, que deberían, soy clase media. pero es un número que debería Porque son los modificarse números. para que tenga realmente un sentido mucho más claro, porque No, también pero tal vez el punto, y ahí los números lo tiene Manuel, que hace tiempo venía insistiendo en esto, es que en los últimos 4 años la Argentina, y es duro decirlo así, se empobreció muchísimo. Exacto. Entonces, cuando vos estás acostumbrada al registro de tus ingresos
que eran, no te digo hace 10 años, en enero del 2018, sí, cuando el dólar valía 19 pesos, sí, y los traes a la Argentina de menos de 4 años después, con un dólar que en el mercado informal vale 200 mangos, te das cuenta del empobrecimiento que hizo que todo tu salario se vuelva lo más barato en la economía y todo te parezca más caro. Y aún cuando vos digas, si yo era de clase media, bueno, con esos ingresos que tenés, comparado a cómo se empobreció el resto, te transformaste en una persona privilegiada. pero porque lo estás midiendo en el resto, pero cada uno de los hogares que se autoperciben de clase media, que no están pudiendo pagar, no solo, digo, no vengamos, parece una cuestión frívola y superficial las cuotas, pero que van a ver ahora en enero, ¿cuánto? ¿Un 50% de aumento en la cuota de la prepaga? No, lo vienen teniendo acumulado en los últimos 4 o 5 meses. El aumento en los colegios, digo, todo eso no golpeó a esa clase, a esa autopercibida clase media. Igual Qué ahí está incómodo buena que me resulta, Está ¿no? buena pregunta para Emanuel como economista y también profesor, porque uno trata de explicar todo el tiempo aumentos del 50%, que son bestiales, que te suenan a un número gigante, pero después cuando vos le decís, bueno, pero la inflación ¿cuánto es en los últimos 12 meses? 50%. Entonces decís, pará, ¿está aumentando 50% o está todo llegando en términos reales al mismo nivel? ¿Cómo explicas eso para que sabés que si no le congelás a uno le estás regalando en un punto, pero ese tipo está más pobre? Bueno, mira, me parece que yo hace un mes estaba en New York y hablando con gente, ni siquiera con inversores, con gente común, había muchas quejas de la inflación. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Y era porque algunas cosas que compraban habían subido 4%. Entonces, el punto es, la gente no está acostumbrada a hacer este tipo de cuentas. La gente no está acostumbrada a decir, che, hoy un litro de leche me cuesta 100 pesos. Bueno, si me pego un golpe en la cabeza y me despierto dentro de 6 meses, y va a costar 125. Y vos decís, uy, lo que aumentó la leche. No, es más o menos la inflación que tenemos en medio año. Entonces, el problema con estas tasas de inflación es que de vuelta el periodo se acorta, porque vos decís, por ejemplo, hoy yo te decía, un trabajador gana 90.000 pesos. A plata de hoy, Sí. ¿cuánto pensás que ganaba en 2015? 120.000. A plata de hoy. Sí. O sea, si tuviéramos que igualar ese salario. Entonces, cuando vos me decís, no puede ser que me digas rico y soy de clase media, hay un punto que es importante de lo que dice Jairo, que es que en promedio, desde 2016 a la fecha, perdimos 20 puntos de poder adquisitivo. No es menor. Eso, por ejemplo, en 2001 pasó en un año. Entonces acá pasó en 6. O sea, lo sufrimos muy de a poquito. Pero es medio como, viste, la metáfora de la rana que la va sirviendo. Entonces vos me decís, che, ahora hace calor. Bueno, pero lo que pasa es que hace 4 años que te están, 6 años que te están cocinando. O sea, entonces, que no esperemos esta grande, digo, el fantasma de la gran devaluación, porque viene con una micro devaluación que termina, digo, en números siendo... Lo que pasa es que si vos hoy me preguntás, a ver... Digo, pues preguntamos, perdón, por ahí preguntamos mal, ¿no? Todo el tiempo. Viene devaluación, viene devaluación. Y si nos están devaluando todo el tiempo. Bueno, pasó recientemente con el dólar paralelo, ¿no? Nos asustamos mucho porque subió 10% en 3 meses. Pero no había subido nada en los 3 meses anteriores. Entonces lo único que pasó es que se actualizó por inflación, por llamarlo de esa manera. A mí me parece que con la devaluación y con la discusión de si se viene una devaluación o no, es donde nos damos cuenta dónde está el problema. Uno a veces piensa que hoy el dólar a 100 pesos es barato y que por eso estamos con pocos dólares. Ahora, volvamos al ejemplo. Tipo que gana 90.000 pesos, con el dólar a 100 tiene un salario de 900 dólares. Con el dólar paralelo tiene un salario de 450. A mí me parece que Argentina no es un país de 450 dólares para un, no sé, un repositor de supermercado ganará un poquito menos, un bancario ganará un poquito más. Ahora, ese valor del dólar paralelo y ese valor del dólar oficial en realidad nos ponen en esta cuestión de faltan dólares, no por dónde está la economía estacionada hoy, sino porque no tenemos idea de hacia dónde va a ir en los próximos 2 años. Entonces, si vos tenés esa incertidumbre, bueno, pero es un por lo dólar que que con lo todo y bueno, te parece pero es por lo que carísimo, te lo arrancábamos. comprás por las dudas. ¿Javi? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de estas cosas con Cristina Fernández de Kirchner? Yo en general soy muy reservado respecto a cualquier charla con cualquier político. Tengo la suerte de que muchos me consulten de todos lados de la grieta. Creo que una de las razones por las cuales me consultan es porque no suelo dar mayores detalles. Ok. O sea, hablaste, pero no podemos saber cuándo. Puedo repetir lo que dije recién No, 5 veces perfecto. más. Yo lo reinterpreto así. ¿Vos ves en la gente que hablas del gobierno, sea de la parte que sea de la coalición, porque no toda la coalición Por supuesto. del Frente de Todos piensa de la misma manera, ¿los ves
a todas estas partes consustanciadas de esta problemática o ves que están en cualquiera? No, yo creo que el diagnóstico, incluso te diría que lo tienen mejor que un economista profesional. Porque cuando vos gestionás un gobierno te das cuenta de ese tipo de cosas. O sea, el que está al frente de una cartera como producción, como desarrollo social, como la propia economía, se da cuenta, digamos. Cuando vos recibís a 5 empresarios como ministro de Economía, los 5 te dicen me estoy fundiendo, no es que justo te tocan los 5 que se están fundiendo. Claro. Es que es un fenómeno, si no tu secretaria tiene algún problema de agenda, digamos, es que es un fenómeno general. A mí me parece que el problema es otro. Yo creo que este es un gobierno donde yo sinceramente no me siento muy en capacidad de explicar el porqué de los problemas. Porque yo por lo menos cuando participé de un gobierno era un gobierno de carácter vertical. O sea, nosotros teníamos miles de internas con los ministros, con los secretarios, con los subsecretarios, hasta con los mozos teníamos interna. Pero vos lo que hacías es ir verticalmente a la jefa de ese gobierno, que era Cristina, y decías, mire, yo creo que hay que hacer A, fulano cree que hay que hacer B. Las reuniones no eran amables, volaban sillas, pero después se decidía hacer A, todo el gobierno decía qué bien que decidimos hacer A. Yo este gobierno lo caracterizo con la metáfora del restaurante, digamos. Vos viste que hay restaurantes de cocina cerrada y restaurantes de cocina abierta, donde vos ves que el cocinero está cortando, qué sé yo. Yo tuve roticería y en cocina cerrada se te cae al piso y va de vuelta el plato, obviamente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Totalmente. En cocina abierta estás con guante, qué sé yo. Bueno, este gobierno gestiona como si la cocina estuviera cerrada, pero está abierta. Entonces todos vemos que las milanesas se caen al piso y las vuelven a poner en el plato. Entonces a mí me parece que lo que no ha encontrado la coalición es una manera de discutir esas cosas y de vuelta, los gobiernos no son clubes de amigos, Hay ministros que se quieren matar entre ellos, siempre pasó, pasaba con Macri, pasaba antes. El problema es cómo logramos que eso se dé entre 4 paredes y no porque vos, Romina, Jairo dicen me enteré de una reunión secreta, no sé qué. Hay cartas, hay declaraciones, o sea, es público. No hay que ser una hipótesis. Con esa cocina abierta, imagínate esa cocina abierta, se firma el acuerdo con el fondo. El Frente de Todos, la mayor parte sale a bancarlo, tenés legisladores que ya dijeron que no lo van a votar, que qué sé yo, que habría que seguir negociando o tensar más. Primer semestre del año que viene, como aumentás las tarifas a una parte, tenés un poco más de inflación, moviste un poco el dólar, te pegan los precios, entonces firmaste el acuerdo con el fondo, primer semestre la inflación que estaba en 3,5 empieza a ser 4,5, 5, entonces viene a pedirte mover las paritarias, el del plan social dice, acordate con el fondo y se me subió la comida, primer semestre del acuerdo con el fondo. ¿Qué te imaginas de 2022 y cómo le hablarías a alguien del Frente de Todos que va a venir en el primer semestre a decir, Manuel, pará, vos dijiste que el fondo esta vez nos iba a tirar un centro, acordamos y a los 6 meses más inflación, no sé qué va a pasar con la obra pública, no sé cuán procrecimiento va a ser. ¿Cómo tramita el Frente de Todos con la cocina abierta y qué podés aportar vos de explicación? Mirá, yo tal vez como integré un gobierno muy joven, a veces como que se me saltaba la térmica. Entonces me pasaba que a veces algunas discusiones que perdía, una vez que las perdía las seguía discutiendo. Y un gran dirigente del Frente de Todos, no importa quién, me dijo una vez una frase y me la repetía porque me veía y me decía, a lo hecho, pecho. No podés seguir discutiendo después de que acordaste con el fondo, si hubiese sido mejor no acordar con el fondo. Entonces, ahora, de vuelta, con las características particulares que tiene este gobierno, no te puedo asegurar que eso no vaya a pasar. Y de vuelta, esa es la razón por la cual si acordamos con el fondo y al otro día nos empezamos a pelear de que no habría que acordar, había que romperlo, habría que ir a Washington y cambiar el acuerdo, y bueno, por ahí el dólar va a seguir subiendo, las reservas van a seguir cayendo y esta incertidumbre se va a mantener. Por eso digo, la situación que le toca administrar al gobierno es horripilante. Y díganme pero Macri, pero la deuda la tomó Macri, con lo cual si la hubiera tomado el Espíritu Santo diría el Espíritu Santo. Pero es horripilante por lo que heredaron o por lo que hicieron, porque esa es la gran discusión también, digamos. Romina, está bien, vos recibiste una deuda. Ponelo a Messi, después de Macri, después de una pandemia, te sacaba más o menos el resultado en el que estamos hoy. O sea, son dos elefantes. Pero fue buena la gestión, heredaste una deuda horrible. ¿La gestión fue buena o no? Con esa deuda espantosa. No sé, comparemos contra los últimos 10 gobiernos que administraron pandemias. No hay. Entonces yo no puedo tener la petulancia y la arrogancia de decir qué mal que gestionó Alberto Fernández la pandemia. Vino la pandemia, me quería tirar abajo la cama, qué sé yo, no sé qué se puede hacer en una pandemia. Entonces yo eso le pongo un manto de piedad. Los 47.000 millones de dólares de deuda con el fondo
la verdad que todos los intentos porque el fondo se haga cargo del moco que se mandó son bienvenidos. Ahora, tengo una pregunta porque la gente no sabe. Cuando asume o cuando lanza la candidatura o cuando Cristina Fernández de Kirchner, ese sábado que todos recordamos, lo invita a Alberto Fernández a ser parte de la fórmula en carácter de presidente. ¿Sabían o desconocían la deuda que había adquirido Macri? No, lo sabían, por supuesto. Entonces vos pensás que en esas condiciones vas a poder hacer algo. Digo, pues si no parece que llegás al Estado, asumís y decís, ¡ah, qué horror Mira. con lo que me encontré, qué Mira. animal la deuda que tomó! Yo la parte de Si no crees que vas a poder tema hacerlo... Cana, lo que nos toca administrar no se puede hacer nada, no pero lo Mario, acepto. Si yo te digo, vení, tengo un laburo para vos. Eso yo no lo acepto. Gano 90.000 y estoy gastando en casa 700. ¿Me arreglás el quilombo? A verlo, no, ¿sabés qué? Mi No punto paso. es, si la discusión del gobierno con el fondo, tratando de que el fondo se haga cargo del error compartido que tuvo junto con el gobierno de Argentina, digo, fue Macri, pero fue un gobierno electo democráticamente, con lo cual la deuda es legítima esta vez. Uno podía discutir la deuda de la dictadura, esta vez no hay mucho que discutir. Entonces, mi punto es, si el gobierno hace eso como excusa para decir, mira, es lo que hay, no se puede hacer nada, la inflación va a ser la que sea, no vamos a crecer, yo me parece una posición miserable. No creo que esa sea la posición. Lo que creo es que cuando vos tenés que negociar con un organismo que declaró que puso 40 lucas para que Macri gane las elecciones, sin metáforas, lo dijo así directamente, bueno, tenés que hacer ruido. Y ese ruido no va a ser agradable. El problema que tiene el gobierno es que si el Banco Central estuviera comprando 2.000 millones de dólares por mes de reservas, podría hacer más ruido, podría pegar un portazo, se podría ir de la negociación y volver a los 3 meses. Como el Banco Central está cortando clavos, al gobierno le toca hacer las dos cosas. Digamos, putear al fondo y arreglar con el fondo. Bueno, es una situación insólita. Tengo dos preguntas yo de cierre para mí, por lo menos. Una, estamos haciendo un plan que es con Romina acercarle a los consultores más caros de la City a los pequeños comerciantes. El otro día le dijimos a Redrado, bueno, ya que no te van a comprar el informe, decile cómo viene el año que viene. Emanuel, el comerciante que no te va a pagar el informe, el año que viene, ¿qué le podés decir? Año que peor. Tiene unos ahorros o que está con su pyme, dice que tiene chance de hacer que si zafa de esto, ¿qué guía le podés dar? Pico y pala. El año que viene pico y pala. ¿Por Bueno, qué? como los últimos. Sí, pero a ver, ojo con esto. A ver. Digamos, Argentina tiene sectores de actividad hoy que están creciendo más fuerte y con bases más sólidas que el mejor de los pronósticos hace 10 meses. Eso ocurrió, nos sorprendió a todos. Hay una cuestión en la gente que es después de la pandemia nos queremos gastar todo. Lo que pasa es que hay poco para gastar, pero eso ocurre. Y yo creo que ahí hay oportunidades. Ahora, las oportunidades van a tener que cuidar mucho el bolsillo, porque lo que está pasando hoy es que vos ves las cervecerías llenas de gente, porque está ese desahogo de la pandemia. Acá en Palermo es una cosa de loco. Claro, pero la cantidad de cervezas que se toma cada uno es menor. Yo me acuerdo cuando era chico que cuando iba a comer afuera con mis viejos, llegabas a pedir la segunda gaseosa, te arrancaban la que te acordás. No sé, porque la gaseosa era carísima. Era como, no pidas dos gaseosas, cuidala, ¿viste? Y el mozo, ¿qué hacía? Te la traía primero la gaseosa para que te la tomaras todo antes que llegara el plato. Bueno, hoy está eso, hoy es cuidate con la segunda gaseosa. Entonces, un comercio, un restaurante, un hotel, tiene que afinar mucho el lápiz. La gente se quiere ir, la gente quiere salir a comer, la gente quiere comprar cosas, pero el tamaño del ticket va a tener que ser más chico. ¿La inflación en 50 la firmás como un éxito para el año que viene? Me abrazo. Si la inflación Y yo tengo una última pregunta personal, no sé si la va a responder. Dale. ¿Por qué no quisiste o no querés o no querrías ser ministro de Economía? No es ni que no quiera, ni que no querré, ni que no quise. A mí me parece que hay un error de diagnóstico. Estamos buscando un Messi. Si el arquero las tira adentro, por más que el esfuerzo que haga Messi, no funciona. Y segundo, yo no creo que la única manera de hacer política sea ser ministro de Economía de la Nación. Vamos, a mí me tocó ser ministro de Economía muy joven, me encantó, fue una experiencia increíble. Me volqué al sector privado, me va bien, no descarto volver a la función pública, pero de vuelta, yo creo que estamos buscando el tipo que acierte. Y la verdad que la última vez que buscamos tipos que acierten, nos va mal. Porque, de vuelta, Argentina tiene que decidir, ¿viste? Entre la dieta a la luna o comer bien. Con la dieta a la luna bajá 10 kilos, después subí 20. Comer bien cuesta, va de a poquito, pero se va ordenando más fácil la cosa. Emanuel, muchísimas gracias por haber venido. De verdad, pasó rapidísimo, increíble la cantidad de gente que está del otro lado. A ver, les quería
o trataba de cerrar esta semana con una buena noticia, por lo menos para los que nos están mirando y acompañando, que son un montón. No somos ricos, Emanuel, no somos ricos, lo vamos a seguir discutiendo eso, pero sí somos privilegiados. Creo que somos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta, porque trabajamos de periodistas, porque contra lo que se supone que son las tendencias